La zona se encuentra ahora completamente blindada. En casos como estos recientes atentados o sucesos más comunes como un accidente de tráfico, ¿sabemos cómo prestar los primeros auxilios psicológicos a las víctimas? Los colegios de psicólogos tratan de generalizar el conocimiento de estos primeros auxilios, saber cómo reaccionar, cómo reaccionan las personas que sufren un gran estrés en un momento determinado y saber qué debemos decir y qué hacer en ese momento. Ese tratamiento en el primer instante puede resultar vital para eliminar futuras secuelas. Por eso estos profesionales trabajan en su divulgación. Pues precisamente de este tema vamos a hablar esta mañana con Teresa Martínez, que es psicóloga de la Vocalía de Intervención en Crisis del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Señora Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos viendo estos días todo lo que ha generado los atentados de París y bueno, vemos imprescindible la figura del psicólogo para intervenir en casos de emergencia, pero no solo en atentados como estos o en situaciones de gran magnitud, sino en emergencias tan comunes como puede ser un accidente de tráfico. Efectivamente, Estíbaliz. Lo ideal sería que así fuera, que en cualquier accidente común que podemos vivenciar al cabo del día, en cualquier circunstancia, puede surgir, ¿verdad?, de forma inesperada, que es una de las características de un accidente, que si algo inesperado, ¿verdad?, surge sorpresivamente, pues deberíamos tener un apoyo psicológico. De hecho, se exige y se enseña a los técnicos de emergencia, a los sanitarios de extrahospitalarios, se les enseñan unos pequeños contenidos de esos apoyos psicológicos, de ese apoyo psicológico o de la aplicación de esos primeros auxilios sanitarios, psicológicos. Pero no obstante, queda un poco corta porque realmente ellos están, en ese momento, interviniendo sanitariamente y ese es el objetivo principal de ellos. Entonces, obviamente, claro que para ellos no es fácil realizar a la vez los dos tipos de intervención. Yo personalmente pienso que si a cualquier técnico de emergencia le ofreces tener dentro de la ambulancia la figura de un psicólogo para intervenir en la parte psicológica, te va a decir sí, por favor, lo estoy deseando, porque lo he vivenciado y realmente es un problema para ellos. Y están luchando, perdona, señora Martínez, desde los colegios de psicólogos para que esa figura del psicólogo, por ejemplo, en una ambulancia exista. Existe en Madrid. En Madrid tenemos una psicomóvil que está operativa y trabaja a través del servicio de emergencia médico, o sea, realmente a través del 112, para cada vez que hay una parada cardíaca, hay un grupo la psicomóvil lleva 2 psicólogos y acude directamente al accidente y atiende no solamente a las víctimas directas o los familiares de víctimas directas, sino también a los testigos, que son otro tipo de víctima indirecta, pero no obstante víctimas y con posibilidad de desarrollar un trastorno también psicológico. Esos primeros auxilios psicológicos que ya tienen los que forman parte de los miembros de seguridad del Estado, como las ambulancias, las policías, los bomberos, ese mínimo, que a usted le gustaría que fuera más, pero que es mínimo, ¿debería también generalizarse al resto de la población? Sin ninguna duda, es como hacer una reanimación cardiopulmonar. ¿Quién no debería saber hacer una reanimación cardiopulmonar? Cualquiera debería saber hacerla. De la misma manera, comentarios del tipo ¿cuánto tarda una ambulancia? ¿Cuánto tarda la ambulancia? Eso va en contra del apoyo psicológico que una persona necesita, porque necesita que le rodeen de un ambiente positivo, positividad. Eso es lo que va a empezar a frenar el impacto, el dolor por la pérdida, del tipo que sea la pérdida, porque puede ser de salud, puede ser de otra persona, puede ser material, es simplemente una pérdida que genera un gran dolor, un intenso miedo y que tenemos que empezar a aplicar. Y me imagino no responsabilizar a la víctima de lo que ha ocurrido, ¿no? Eso, por supuesto, está dentro de las cosas que están absolutamente prohibidas. Ay, si no hubieras pasado por ahí, pues si no hubieras andado por este lado o conducido por la derecha. Tonterías de ese tipo pueden marcar la diferencia entre que la persona asuma y viva de una manera, porque luego si hay responsabilidad ya la asumirá como una responsabilidad a nivel cognitivo, a nivel racional, de justificadamente decir, vale, tenía que haber actuado así y no así, pero la culpa creada desde el primer momento es muy negativa, son mecanismos que perjudican seriamente la salud psicológica y el bienestar de la persona. ¿Qué consecuencias puede tener ser testigos de un atentado brutal como los de París o de algo más habitual, tristemente, como un accidente de tráfico? A la larga, ¿qué consecuencias podemos tener? El ejemplo claro, por ejemplo, que me viene a la mente rápidamente, en el 11S
un 12% aproximadamente de las víctimas que sufrieron trastorno de estrés postraumático, que tiene una sintomatología asociada muy incapacitante para la vida, ese trastorno, ese 12% de personas ni siquiera habían estado allí, eran simplemente testigos a través de los medios. ¿Quiere decir eso que una persona que está viendo, vamos a hablar del 11S, esos atentados brutales a través de la televisión, también tienen que haber ido a un psicólogo? ¿Cómo sabemos cuándo nos ha afectado tanto que en el futuro podemos tener algún problema? Pueden desarrollar ese tipo de problemas, de trastornos. Hay que vigilarse, hay que autovigilarse, claro, porque se crean patrones de comportamiento y por ejemplo, se repite la imagen visualmente a nivel de imaginación, se tienen problemas de insomnio, se tienen problemas de concentración, de atención, se está en un estado de hiperactividad. Todo eso ya nos delata que estamos vivenciando un trastorno de estrés. Es decir, que esos primeros auxilios psicológicos también pueden servir para ayudarnos a nosotros mismos. Conocerlos, por supuesto, porque ya detectas. Y de hecho, una de las figuras, la figura del psicólogo emergencista en el primer momento, que es el que atiende en un primer momento, va dirigida a eso, a hacer consciente a la persona. No pretendo curar a una persona del dolor del fallecimiento de su pareja o de cualquier cosa grave que le haya pasado. Eso es impensable completamente en una primera intervención. Eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que él va a aceptar cognitivamente, a empezar a trabajar y a aceptar lo que le ha sucedido, a meterlo en su vida, y a programar, le voy a ayudar a programar qué es lo que va a hacer a partir de mañana, a partir de pasado mañana, cómo va a seguir viviendo con esa pérdida. Eso es lo que va a pasar, ese es mi apoyo y le voy a alertar sobre posibles consecuencias o secuelas a nivel psicológico, que además acaban manifestándose a nivel fisiológico, porque somos uno, eso está claro. Bueno, hablando de pautas de comportamiento que se suceden justo en el momento después, posterior a una situación de emergencia, nos viene a la mente la imagen de los atentados de París, de una señora que se encuentra en el exterior de una terraza, incluso la encañonan con una metralleta a uno de los terroristas, esa metralleta no llega a disparar. Me puedo imaginar, bueno, no sé si ponerme en la piel de esa señora, no sé si nos lo llegamos a imaginar, pero lo que debe sentir esa mujer que dice estoy a punto de morir, no muere, no le pasa nada, pero todavía tiene la frialdad, no sé si llamarlo de esa manera, usted me corregirá, de coger las bolsas de la compra y irse a su casa. ¿Esto es normal, esta actitud que después de verte a punto de morir tengas todavía la valentía de coger unas bolsas y marcharte de ese lugar en vez de salir corriendo? Es una respuesta esta absolutamente normal. Es un porcentaje muy alto de las personas el que reacciona así, con absoluta frialdad y normalidad, por un mecanismo de defensa llamado aplazamiento, muy probablemente, habría que conocer el caso particular de la señora, pero muy posiblemente por este mecanismo de defensa, que es decir, yo no estoy ahora preparada de ninguna manera para asumir emocionalmente y cognitivamente lo que me acaba de suceder. Como no estoy preparada, no lo hago. Cojo las bolsas de mi compra, me voy a mi casa como si no hubiera pasado absolutamente nada y una vez allí es cuando se desatan los monstruos, cuando uno empieza a sollozar, a relacionar esas bolsas con un hecho absolutamente terrorífico y a no querer ni verlas y probablemente acaben en el contenedor de basura tal cual. Digamos que cuesta entender lo que ha sucedido, la suerte que has tenido en el caso de esta señora, cuesta el cerebro hacerse la idea de que pudo morir. Sí, realmente ese pensamiento va a acudir a la señora, por supuesto, pero está aplazado, lo va a hacer en un tiempo, porque ahora no está preparada, es un mecanismo de defensa del cerebro, de la persona, y es muy común, es muy común. ¿Hay alguna parte de la población que sea más proclive a sufrir problemas psicológicos o en principio todos estamos expuestos? Todos estamos expuestos, pero es verdad que hay personas, igual que hay personas hay un porcentaje de personas también, alrededor de un 12,5% de personas, cuando han sufrido un hecho de estas características, que tienen una capacidad de resiliencia increíble y que son los típicos héroes, que menos mal que hay. Así que en mitad de todo ese desastre guían la ayuda, participan en las labores de rescate o actúan de esta otra manera. Del mismo modo
que hay gente que tiene esta característica, hay otro porcentaje que desgraciadamente son más susceptibles y por lo tanto más débiles ante los traumatismos a nivel psicológico y por lo tanto pues más vulnerables. Bueno, muy interesante la verdad todo lo que nos está contando. No tenemos tiempo para más, señora Martínez, pero ahí queda también la labor de los psicólogos, reclamar esa labor de los psicólogos, sobre todo en situaciones de emergencia como las que estamos viviendo estos días en Europa y también en situaciones tan habituales como hemos dicho tristemente en accidentes de tráfico. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Los alcaldes del